En el presente video vamos a presentar el artículo titulado Epigenética en las interacciones planta-organismo. El grupo está conformado por Estefanía Guaidía, Julián Ángel y Lili Cifuentes. Las plantas como tal participan en diferentes interacciones con otros organismos, tales como hongos, nematos, bacterias, insectos y otras plantas, lo cuales pueden llegar a ser benéficas como competitivas. Dicho esto, las plantas tienen un sistema de defensa, el cual se conoce como defensa primaria, el cual le ayuda a la planta pues a defenderse de esa clase de interacciones. La epigenética en este caso trata sobre las interacciones que pueden llegar a tener la planta con otros organismos y las vías que usan para estas interacciones. Bueno, antes de pasar a la introducción, vamos a dar una breve descripción de qué es la epigenética. Bueno, la epigenética es el estudio de cambios heredables en la expresión génica del ADN. Esto no implica cambios en una secuencia. Estos cambios pueden ser influenciados por factores ambientales y de estilo de vida. Esto se debe a que desactivan ciertos genes diferentes en cada parte de la planta, ya sea en las células o tejidos, contribuyendo así a la variabilidad del fenotipo. En cuanto a plantas, la epigenética también juega un papel importante en la regulación de expresión génica y en la adaptación de diferentes condiciones ambientales en cuanto a la planta. Entonces, los cambios epigenéticos pueden influir en varios procesos biológicos como el desarrollo de la planta, la respuesta a estrés, la respuesta en cuanto a defensa a algún patógeno o bacteria o insecto que está atacando la planta, y también se encuentra en la interacción con otros organismos, ya sean positivos o negativos. Bueno, en cuanto a eso, esto también puede afectar la producción de cultivos, esto también puede afectar la resistencia a enfermedades y la capacidad de adaptación de las plantas en cuanto a entornos cambiantes. Es decir, que la epigenética puede tener resultados positivos o negativos. Bueno, en cuanto a la introducción, entonces tenemos que las plantas se enfrentan constantemente a la presión de su entorno biótico. Entonces, lo que hace así ella es que se preparan y crean defensas para su enfrentamiento en cuanto a su entorno. En este caso, crean múltiples capas de defensa, como por ejemplo, si son barreras físicas, serían espinas y púas, lo cual le dificulta el acercamiento a la planta, por decirlo así, en cuanto a herbívoros y patógenos. Bueno, en cuanto a nivel molecular, tenemos que ella a menudo se enfrentan a complejos químicos, es decir, metabolitos vegetales especializados, en estos casos llamados metabolitos secundarios. Estos están diseñados para detectar, por decir así, hongos o micetos, bacterias u otras plantas. Sirven como un sensor. Bueno, en cuanto a nivel molecular, entonces las plantas han desarrollado un amplio reconocimiento en cuanto a alguna bacteria. Entonces se le conoce, por ejemplo, en algunos casos como la hipersensibilidad. Entonces, al momento en que la planta o el patógeno, ya sea, bueno, si ya sea hongo o insecto, eh, se encuentra en la planta, entonces ella lo que hace es activar su mecanismo de defensa. Al momento de ser detectado, libera muchas cadenas metabolómicas, que lo que hace es activar mecanismos de defensa. En este caso, por ejemplo, puede ser el cierre de estomas o la activación de algunos mecanismos como el ácido jasmónico o el etileno. Bueno, entonces, en cuanto a los estudios recientes, se han destacado papeles de caso epigénico en la planta.
Entonces, surgiendo así que la configuración epigenética del genoma del huésped también influye en las respuestas de defensa y en este caso en el establecimiento de la memoria en cuanto a estrés ambiental que presenta la planta. Bueno, tenemos una breve imagen, es un poco interesante, habla sobre el secuestro génico, esto se ve repitiendo hace 35 mil millones de años, entonces tenemos varias escenas. Entonces la primera escena es que la planta se encuentra defendiéndose de los insectos que la están atacando, en este caso la mosca. ¿Y cómo hace ella? Ella activa una defensa, en este caso que son toxinas, los cuales perjudican a la mosca. Como segundo paso es que estas toxinas se crean un gen defensivo de la planta, la cual la protege de sus propias toxinas, o sea, genera una capa protectora de las toxinas que está liberando en este caso la planta para defenderse. Como tercera escena tenemos que la mosca se apropia de ese gen que se encuentra en este caso expresando la planta. Entonces, ¿qué pasa? Entonces, ya pasando al cuarto paso, lo que pasa es que la mosca se adquirió, o sea, se apoderó del gen y como que lo encadenó a su sistema, generando inmunidad a esas toxinas que libera la planta para defenderse. Entonces, a partir de esa sola mosca que generó inmunidad, entonces se presenta la generación inmune de ahí para adelante. Bueno. Para dar una pequeña introducción a lo que es en sí la metilación del ADN en las interacciones planta-microbio, se tiene que, pues en nuestro artículo se analiza la metilación del ADN entre las interacciones simbióticas y comensales entre plantas y microbios. Se centra pues más que todo en las leguminosas, las micorrizas y el holobionte. En las leguminosas tenemos que la metilación del ADN juega un papel crucial en la formación de nódulos fijadores de nitrógeno en la leguminosa Medicago truncatula. Tenemos también que la supresión del gen MTDME homólogo de Arabidopsis demeter impide la formación de nódulos y altera la expresión transcripcional de los genes relacionados con la nodulación. En lo que respecta a los micorrizas, tenemos que pues, la información sobre la metilación del ADN en la simbiosis micorrística es escasa y contradictoria. En el girasol, por lo contrario, pues la colonización por hongos micorrízicos arbusculares activa retroelementos de copia, lo que sugiere una pérdida de metilación supresora del ADN. Y por último, en el holobionte tenemos que se plantea pues la hipótesis de que la configuración epigenética del huésped influye en el estado de las asociaciones planta-microbio. Y pues los estudios preliminares sugirieron que la metilación moldea los microbiomas. Como conclusiones de lo anterior, pues tenemos que la metilación del ADN es un mecanismo importante en las interacciones planta-microbio y el estudio del holobionte ofrece una nueva perspectiva para entender la complejidad de las relaciones entre plantas y microbios. Bueno, tenemos la metilación del ADN en interacción con plantas. Bueno, entre los mecanismos epigenéticos que se controlan la expresión génica en eucariotas, el más estudiado es la metilación de ADN. En este se han detectado dos tipos de metilación de ADN en genomas en plantas. Una conocida como la rara metilación de NS6 adenosina. Esta también se encuentra en el ARN de plantas y desempeña funciones similares a las que se observan en animales. Bueno, este tipo de metilación está asociada con la regulación de respuestas en cuanto al estrés. También están involucradas en el desarrollo vegetativo de la planta y la floración. En cuanto a aspectos negativos, es que también esta metilación lo que hace es afectar la estabilidad del ARN mensajero, lo cual le hace difícil la adaptación y los cambios ambientales que sugiere la planta. Bueno, entonces tenemos la segunda metilación, que es la metilación quinta citosina.
Esta se encuentra generalmente o esta secuencia ocurre en los dinucleótidos. Bueno, esta metilación juega un papel fundamental en la regulación de la transcripción génica, el silenciamiento de transposones y la plasticidad que sugiere la planta. Esto también influye en las respuestas fenotípicas que contienen ella y también influye a mecanismos de defensa, se encuentra en cuanto a factores ambientales. Esta puede ser influenciada, también puede cambiar en cuanto a factores ambientales, factores bióticos y abióticos, lo que le permite también a la planta generar un tipo de adaptabilidad para ella en cuanto a los cambios que genera su entorno. Están los pequeños ARN en interacciones entre reinos. En este contexto se sabe que las plantas han desarrollado un complejo sistema, pues, para sistema de defensa para protegerse. Entre esos están los ARN no codificantes, los cuales actúan como un autor, pues, clave para la reprogramación génica del huésped en una respuesta para la infección de, pues, ya sea de microbios y de patógenos. Este ejemplo aterrizado era de Biopsis thaliana, la cual empaqueta al RNS en vesículas similares a estromas. Estas vesículas se acumulan en los sitios de infección del hongo patógeno, en este caso siendo Botrytis cinerea. Después de la fusión con las células fúngicas, las vesículas liberan su contenido y estos ARNS inhiben los genes relevantes para la infección para atenuar o incluso prevenir el ataque. También hablamos de ARNI, el cual es un elemento esencial en la inmunidad de la planta. También están los ARNM y los miARN móviles que también se han implicado en las interacciones de la planta. Por ejemplo, pues los ARNM móviles que se movían entre ambas especies de Arabidopsis y plantas de tomate parasitadas. En lo que respecta a nuestras conclusiones o las conclusiones del texto, tenemos pues como primera parte las conclusiones de por qué o cómo el ADN juega un papel crucial para la defensa de las plantas contra plagas y patógenos. Tenemos que pues la pérdida de metilación del ADN se correlaciona con una mayor resistencia a las infecciones. Como segunda conclusión tenemos que las mutaciones con deficiencia de metilación del ADN muestran una mayor expresión de genes relacionados con la defensa. Como tercera conclusión tenemos pues que la metilación del ADN regula la desmetilación de genes específicos que son importantes para la defensa de las plantas. Con respecto al ARN no codificante también son importantes pues en las interacciones planta-microbio. Tenemos tres conclusiones específicas sobre esto, pues las cuales son que el ARN no codificante puede moverse entre plantas y patógenos y afectar la expresión génica. Como segunda conclusión tenemos que algunas plantas empaquetan ARN no codificantes en vesículas que se liberan en los sitios de infección para inhibir genes patógenos. Y por último, pues los patógenos también pueden usar ARN no codificantes para suprimir la inmunidad de las plantas. Para terminar, tenemos que pues en general la metilación del ADN y el ARN no codificante y las modificaciones de las histonas son mecanismos epigenéticos importantes que regulan la interacción entre planta y microbios. Unos puntos a resaltar o unos puntos claves es que la metilación del ADN regula la expresión génica y la defensa de las plantas contra plagas y patógenos. El ARN no codificante puede moverse entre plantas y patógenos y afecta la expresión génica. Las modificaciones de las histonas regulan la transcripción en respuesta a las señales ambientales. Y por último, pues que la epigenética es un campo de estudio importante para comprender las interacciones planta-microbio. En este artículo pues se mencionaba en ciertas estancias unas preguntas para unas investigaciones futuras, las cuales eran cómo
cambian los patrones de metilación de ADN en las plantas en respuesta a los tipos de estrés. Como segunda pregunta tenemos cuál es el papel del ARN no codificante en las interacciones entre planta y bacteria. Y por último, cómo interactúan las modificaciones de las histonas con otros mecanismos epigenéticos para regular la expresión génica en las plantas.